Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar continuidad con las webinars de los días viernes, en donde esta vez nos va a acompañar la doctora Armel Villalobos desde Manitoba, Canadá, y que va a ser presentada por el doctor Roberto Tanús. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, la doctora Armel Pérez Cortés Villalobos es especialista en medicina interna y en infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, clásico de nuestro querido país hermano de México. Es además especialista en infectología e inmunocomprometidos y trasplantes en la Universidad de Toronto, Canadá. Y actualmente es profesor asistente en infectología del Departamento de Medicina de la Universidad de Manitoba. Y hoy la idea, Armel, es que nos hable de, bueno, qué nos dejó, ¿no? Esta experiencia, esta pandemia COVID en relación a procuración y trasplante. Así que, Armel, cuando dispongas. Armel. A ver, Clemente, vos, porque parece que a mí no me escucha. Adelante Armel. Entonces, Armel, con la presentación. Gonzalo, a ver, ahí. Yo estoy acá. Ahí estamos. Está silenciada. Gonzalo. Sí, no, el micrófono lo tienen prendido. Hay un problema técnico ahí del micrófono de ellos. Tal vez muy bajito, a ver que le suba el volumen. Pero él se escuchaba perfectamente bien. Muy lejos te escuchamos, Armela. Yo no lo escucho directamente. No se escucha. ¿Me escuchan Tal ahí vez si mejor? sale. Ahí está. Sí. Perfecto. Ok, ¿me escuchan mejor entonces? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer poder estar con ustedes. Como me presentaron, soy la doctora Armel Pérez Cortés Villalobos, infectología de trasplante. Y bueno, vamos a dedicar alrededor de la siguiente hora discutiendo acerca de realmente los cambios que ha habido de COVID-19 y de SARS-CoV-2, las implicaciones que ha tenido medicina de trasplante. Y en particular, vamos a enfocarnos al proceso de procuración y qué hemos aprendido a lo largo de estos 3 años. Antes de iniciar, no tengo ningún conflicto de interés relacionado a ninguno de los temas que vamos a discutir aquí. Y bueno, como sabemos, realmente el decir que la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto, pues más allá de escalofriante en la medicina de trasplante, ha significado sin duda un cambio en las prácticas que realizábamos en la gran mayoría de los centros, incluso un paro temporal de las actividades de trasplante, paro temporal también en muchos procesos de investigación, de cohortes, en fin. Y como sabemos, los sujetos trasplantados desde el inicio de la pandemia han tenido un riesgo de elevada morbi y mortalidad asociada a COVID-19. Y por eso en los últimos 3 años realmente hemos tratado de aprender de toda la investigación y toda la literatura disponible, tratando de entender cómo lo vamos a traslapar a nuestros sujetos trasplantados. Entender desde la utilidad clínica de la vacunación,
desde la utilidad de anticuerpos monoclonales, de algunos antivirales y también del papel de la inmunidad natural en sujetos trasplantados. Esto sin considerar que, como sabemos, la infección ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo y que la infección que veíamos hace 3 años no es la misma que vemos en este momento. Entonces, hablando para empezar de las implicaciones clínicas que ha tenido SARS-CoV-2, tenemos este reporte publicado en Transplantation. Hay 2 hasta este momento, este y uno francés, en el que podemos ver los cambios epidemiológicos de los sujetos trasplantados comparados con sujetos sanos en los mismos grupos de edad y comorbilidad. Si ustedes se fijan, de acuerdo a lo reportado por la variante Delta, que predominó en el año 2020, los pacientes trasplantados en grandes cohortes, alrededor del 60% de los sujetos trasplantados requerían hospitalización con Delta. Esto comparado con Omicron en una cohorte probablemente contemporánea, probablemente con las variables que ahora vemos, la hospitalización es del 26%, lo cual es una disminución considerable. Y hablando de mortalidad, la mortalidad también ha cambiado en sujetos trasplantados. En la época de la variante Delta, alrededor del 10% de los sujetos trasplantados infectados de COVID-19 fallecían y ahora se ha reportado una mortalidad del 2% en Estados Unidos. En la corte francesa reportan mortalidad del 4%. Sabemos que nos estamos moviendo en un porcentaje entre 2 y 4%, considerando que la mortalidad actual por Omicron COVID-19 en sujetos sanos es del 0.05%. Entonces es una mortalidad baja, pero considerablemente sigue siendo elevada en sujetos trasplantados. Entonces, hablando de las estrategias y prevención en receptores y candidatos a trasplante, vamos a tocar brevemente 3 rubros. Vamos a hablar de vacunas, de anticuerpos monoclonales y también vamos a hablar de estrategias no farmacológicas. Enfocándonos un poco a las vacunas, como ya lo saben, desafortunadamente hay muchas limitaciones acerca del conocimiento que tenemos de otras vacunas fuera de las vacunas de RNA, que son las que se han distribuido en Europa y en Norteamérica, que es en donde sale la mayoría de las publicaciones y de la investigación clínica, por lo que todavía hay muchos hoyos en el conocimiento acerca de otras vacunas. Pero bueno, tratando de resumir los tipos de vacunas que tenemos las vacunas vivas atenuadas. Esas hasta el momento no tenemos una comercialmente disponible para COVID-19 que sea de virus vivo. Las que tenemos son inactivadas y las inactivadas pueden ser completas inactivadas o pueden utilizar partículas virales, ¿no? Cuando hablamos de completamente inactivadas, básicamente nos vamos a enfocar a las clásicas, a la vacuna Comirnaty, que es de Pfizer, Spikevax, que es producida por Moderna, Covishield, originadamente de Chadox, de Reino Unido, y Johnson & Johnson. También todas estas vacunas inactivadas van a utilizar diferentes tipos de antígenos. Pueden utilizar DNA o, como mencioné, Pfizer y Moderna utilizan RNA. También pueden utilizar subunidades recombinantes, que básicamente todas ellas están enfocadas realmente a la proteína Spike, que es esta porción del virus, y la proteína espiga, que es probablemente en la que más mutaciones ha tenido también, y por lo tanto hay tantas implicaciones en el uso de vacunas y anticuerpos monoclonales, porque se dedican directamente a atacar, neutralizar o empaginar con esta proteína. La proteína espiga básicamente tiene 2 subunidades muy importantes. La subunidad S1, que es esta parte superior, en la que tenemos un sitio de anclaje con el receptor ECA2 para las células humanas. Y también tenemos un dominio terminal N, que en esta primera subunidad. Y luego tiene una segunda subunidad 2, que tiene una proteína de fusión y también una ancla transmembrana para también poder unirse intracelularmente. A raíz, como sabemos, de la primavera del 2020, se hace un nuevo recambio de variantes, incluyendo la aparición de Omicron al inicio del 2021, y con Omicron, que es realmente la variante que ha predominado básicamente por casi 2 años, con estas nuevas apariciones de mutaciones se hace una segunda generación de vacunas, que ahora son llamadas bivalentes. Bivalentes porque, por un lado, incluyen el virus original de Wuhan
y por otro lado incluyen una actualización a estas variantes un poco más orientadas hacia Omicron. Y como sabemos, pues desafortunadamente la respuesta humoral y en menor grado la respuesta celular a las vacunas de COVID-19, pues está reducido en sujetos trasplantados a comparación de nuestros controles sanos. Y la respuesta celular muchas veces, dado que no la podemos medir comercialmente o rutinariamente, a veces es un poco desprestigiada o a veces un poco hecha a un lado. Sin embargo, la respuesta celular es esencial para reducir la severidad de la enfermedad, para acelerar la recuperación clínica y también se ha correlacionado con recuperación radiológica. Ahora, ¿cuáles son estos factores que hacen que haya una disminución en la respuesta humoral? Pues bueno, como sabemos, no todos los trasplantados son iguales. Cada trasplantado, sujeto trasplantado realmente tiene una historia individual de su propia enfermedad de base, la edad que tiene, las comorbilidades que tiene, su estatus de vacunación previa o de haber tenido el virus, por lo que entran muchos factores individuales de cada uno de nuestros pacientes para poder determinar si potencialmente pudiera tener una disminución en la respuesta humoral a las vacunas. Sin embargo, consistentemente en los estudios de investigación hay algunos factores que se han identificado persistentemente como determinantes a que tengan una respuesta disminuida. Factores del huésped recomendados, identificados por supuesto es de edad avanzada. Sabemos que sujetos mayores de 60 años tienen una disminución en la respuesta humoral en general a prácticamente todas las vacunas. También cortes han mostrado que las mujeres tienen una respuesta humoral disminuida comparado con los hombres. En el caso de nuestros sujetos trasplantados, hay algunos factores relacionados al trasplante que los condicionan a una disminución en la respuesta. Curiosamente, en varias cortes se ha identificado que receptores de órgano de donadores cadavéricos tienen una menor respuesta comparada con donadores vivos. Obviamente pueden entrar muchos factores y distractores para identificar por qué representa un factor de riesgo, pero probablemente es relacionado con la inmunosupresión que reciben. Y también otro factor muy importante es el tiempo de trasplante. Como nosotros sospechábamos intuitivamente, un sujeto que tiene un trasplante reciente es probable que tenga una respuesta menor a las vacunas. En corte se ha identificado que los sujetos que tienen más de 2.1 años de trasplantados tienen una mayor respuesta de anticuerpos a sujetos que fueron trasplantados recientemente. Y por supuesto, el gran elefante en el cuarto, que es la inmunosupresión. El uso de antimetabolitos, como sabemos consistentemente en estudios de diferentes vacunas, no solamente de COVID-19, los sujetos que están recibiendo antimetabolitos mofetilmicofenolato tienen una disminución a la respuesta de la vacuna. También el uso de rituximab, un inmunosupresor que de todos los inmunosupresores que tenemos, rituximab es el único que se ha asociado con aumento en la mortalidad en pacientes trasplantados con COVID-19 e incluso en no trasplantados también, pacientes que lo reciben por enfermedades autoinmunes o linfoma. Rituximab sin duda es un fármaco por su naturaleza que lo que hace es que justamente evita que haya una buena respuesta humoral. Y por supuesto, pacientes que recibieron timoglobulina en los últimos 6 meses, algunos estudios dicen que incluso en el último año puede tener implicaciones en una disminución en la respuesta a la vacuna. Ahora, hasta este momento teníamos, se consideraba una persona completamente vacunada después de haber recibido 2 dosis de vacuna Comirnaty de Pfizer o Spikevax de Moderna o una de Johnson & Johnson. Sin embargo, en varios estudios aleatorizados que los hubo, incluso hay más de 13 aleatorizados viendo la respuesta humoral, algunos celular en pacientes trasplantados, consistentemente el recibir 2 dosis de vacuna no eran suficientes. Entonces tenemos básicamente dos estudios relevantes acerca de la respuesta de los trasplantados a 3 dosis de la vacuna. Este es un estudio francés que publicó el doctor Camar. Y básicamente lo que hicieron en Francia en abril del 2021 fue a todos los trasplantados empezarles a poner una tercera dosis. Incluso sin estudio aleatorizado, a todos los vacunaron con una tercera dosis. Entonces, este estudio ve el efecto que tuvo esa decisión en salud pública de forma retrospectiva. Incluyeron 159 trasplantados de riñón, que después de 2 dosis de vacuna de Pfizer tenían menos de 50 unidades internacionales de mililitro de anticuerpos IgG.
y alrededor del 60% de los pacientes no tuvieron una respuesta humoral después de haber recibido 2 dosis de la vacuna. Entonces, aquí como no es un estudio aleatorizado, los pacientes recibieron la tercera dosis en diferentes tiempos, con una media de 50 días después de la segunda, y lo que hicieron fue que les midieron anticuerpos 28 días después de la tercera dosis. Como pueden ver, la tercera dosis indujo una respuesta serológica en 49% de los pacientes trasplantados de riñón. Sin embargo, una cifra nada despreciable es que incluso con 3 dosis de la vacuna, 51% no desarrollaron ningún tipo de anticuerpos, por lo que estamos en problemas. Después vino un estudio aleatorizado publicado en New England, en la que se incluyeron 120 sujetos trasplantados, no solamente riñones de diferentes órganos, que ya habían recibido 2 dosis de Moderna y se aleatorizaron uno a uno a recibir una tercera dosis versus recibir placebo. Y se medían los anticuerpos a 4 meses después de la tercera dosis. Lo que ellos concluyeron es que 4 meses después de haber recibido una tercera dosis de la vacuna de Moderna, el 55% tenían anticuerpos detectables y un 18% del grupo placebo los tenía, por lo que había una mayor respuesta humoral en los pacientes que habían recibido, trasplantados, que habían recibido una tercera dosis comparado con aquellos que no la habían recibido. Sin embargo, nuevamente es preocupante que a pesar de haber recibido 3 dosis de la vacuna, alrededor de la mitad del porciento de la cohorte no tuvo respuesta humoral de todas maneras, ¿no? Entonces, consistentemente hemos visto que tienen una respuesta humoral disminuida, que probablemente la inmunidad humoral no lo es todo, que también hay un grado de respuesta celular. En muchos de estos estudios se hicieron subgrupos y análisis de respuesta celular de estos pacientes y que hasta este momento no tenemos una definición de protección. No sabemos, podemos decir seroconversión, podemos decir presencia de anticuerpos, pero no podemos hablar realmente de protección porque eso no se encuentra bien definido en este grupo de pacientes. Aunque sabemos que la presencia de títulos de anticuerpos, los anticuerpos son necesarios para neutralizar el virus, sin duda alguna, por lo que sí es muy preocupante que no los tengan circulantes, pero también los títulos más altos de anticuerpos probablemente se requieran para variantes nuevas. Y eso también se demostró con este estudio de Journal of Infection, en la que también es un estudio francés en el que ustedes van a ver en el eje de la Y la protección en porcentaje a COVID-19 y en el eje de la X el número de título de anticuerpos neutralizantes. Estos son anticuerpos neutralizantes. Y lo que vemos es que en sujetos que tenían más de 128 de títulos de anticuerpos neutralizantes, 100% tenían protección clínica contra COVID-19. Sin embargo, y para anticuerpos de binding, lo mismo. A mayor número de anticuerpos, mayor protección clínica tenían. Entonces, aquí viene un segundo factor. No solamente necesitamos que los pacientes tengan cero conversión y tengan anticuerpos, sino que necesitamos que tengan una buena cantidad de anticuerpos para que estén adecuadamente protegidos. Y no solamente eso, sino que es probable que para nuevas variantes, por todas las mutaciones que tienen espiga, necesitemos mayor número de anticuerpos comparado con antiguas variantes. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones actuales de vacunación? Un paciente trasplantado se considera completamente vacunado después de 3 dosis, que es considerada la serie primaria, y actualmente se recomienda que además tengan un refuerzo con vacuna bivalente, que es la actualizada, con al menos 8 semanas de diferencia de haber completado la serie primaria. Y esto obviamente varía dependiendo de las vacunas que recibieron. Las guías también recomiendan que los sujetos sean y se encuentren completamente vacunados, es decir, con este esquema, 3 dosis más un refuerzo bivalente, al menos 2 semanas antes de ser trasplantados. Ahora, estas recomendaciones, sobre todo de tiempo y temporalidad, dependen mucho de qué tipo de vacuna recibieron inicialmente. Si recibieron vacuna como Pfizer, Moderna, con una plataforma de RNA, se consideraba el tener primero una dosis primaria, a las 3 o 4 semanas una segunda dosis, a las 4 semanas otra dosis, y luego tener, como dijimos, 8 semanas, 2 meses después, un booster. Esta es la recomendación actual para trasplantados.
Si la vacuna que recibieron fue Novavax de subunidades proteicas, deben de tener una primera dosis separada por 3 dosis de una segunda y luego 8 semanas tener un booster RNA bivalente. Y por último, si recibieron Johnson Johnson o Janssen, el haber recibido una primera dosis separada por 4 semanas y posteriormente la recomendación es seguir administrando dosis de vacuna RNA, en particular se recomienda Moderna porque esa fue la que se utilizó para el estudio, como una segunda dosis y a las 8 semanas nuevamente poner un refuerzo con una vacuna de RNA bivalente. Ahora, estos esquemas obviamente no son posibles en muchos países porque no tienen acceso a estas vacunas. En México, por ejemplo, no tenemos vacuna bivalente de RNA mensajero, por lo que es importante que con los esquemas que se estén utilizando con guías locales, se publique cuáles son los resultados que se están obteniendo con otras vacunas para poder emitir recomendaciones y poder alcanzar conclusiones a qué se puede hacer con otros tipos de vacunas utilizadas, ¿no? Ahora, es muy tentador ahora recomendar 4 dosis de vacuna. Sin embargo, ¿cuál es la literatura y la solidez científica detrás de esto? Bueno, este es un estudio en el que se evaluaron a también trasplantados de órganos sólidos, no solamente riñón, después de haber recibido 4 dosis de la vacuna y se dieron cuenta que hasta el 86% de los pacientes que recibieron 4 dosis de la vacuna tenían concentraciones por debajo de 140, por lo que incluso después de 4 dosis de vacuna, la respuesta de seroconversión es similar, como alrededor del 50%, pero de los que tuvieron, solo el 86% estaban en títulos, bajos, por lo que nuevamente se necesita no solamente que se conviertan, sino también que tengan títulos altos a la vacunación. Y este es otro estudio también en las que se evaluó el haber recibido 4 dosis de vacuna de RNA mensajero, este sí es en candidatos en trasplantados de riñón, se incluyeron 92 pacientes y lo que podemos ver es que también utilizaron un corte de 143. Este es un corte que se ha utilizado en diferentes estudios. Son realmente cortes arbitrarios que se han hecho en diferentes centros de trasplante basados en cuándo han visto protección clínica con cierto corte. Y lo que se dieron cuenta es que la gran mayoría de los pacientes también, a pesar de 4 dosis, tenían algunos seroconversión, muchos se quedaban igual, pero la gran mayoría estaban por debajo de títulos de 143. Entonces, las vacunas es solamente una primera etapa de protección en los pacientes trasplantados. Definitivamente hay muchas limitaciones, no se puede depositar toda su confianza de prevención en ellas. El segundo punto es anticuerpos monoclonales, que esta es básicamente una historia muy triste, dado que los anticuerpos monoclonales sonaban muy bien al inicio de la pandemia. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con Sotrovimab en el 2022, más o menos, y la respuesta que tenían los pacientes a Sotrovimab era bastante impresionante. El ver pacientes trasplantados prácticamente resolviendo síntomas, algunos de ellos incluso con mejoría radiográfica después de 3 dosis de Sotrovimab, era algo que no habíamos visto en los primeros años de la pandemia. El principio de los anticuerpos monoclonales es que estos anticuerpos se unen a la proteína espiga. Primer problema, como dijimos, la proteína espiga es la que más mutaciones ha tenido del virus, pero el principio biológico es que al unirse a la proteína espiga, previenen la entrada del virus a la célula y previenen la infección, pero entonces, justo porque previenen la entrada y previenen infección, se pueden utilizar tanto como prevención de infección como tratamiento temprano, que esa era la gran ventaja. Sin embargo, de todos los que se utilizaron, incluyendo Sotrovimab o Tixagimab, Cilgapimab, que es Evusheld, todos ellos realmente se encuentran fuera del mercado ya, dado que las actuales variantes realmente tienen tantas mutaciones que evaden la neutralización de todos los anticuerpos monoclonales que tenemos disponibles hasta este momento. Entonces, es algo que se trató de compensar al inicio. Las recomendaciones eran den el doble de dosis de Evusheld, den el doble de dosis de Sotrovimab para tratar de tener anticuerpos suficientemente altos para neutralizar, pero eventualmente salieron del mercado y hasta este momento no hay ninguno que esté recomendado ni como prevención
ni como tratamiento temprano. Y es preocupante, dado que la evolución del virus ha sido mucho más rápida de lo que los anticuerpos monoclonales pueden alcanzar la ciencia, y obviamente son costosos, representan producción, investigación, por lo que es probable que tengan serias limitaciones en el futuro, ¿no? Y por último, no quiero dejar fuera las estrategias de prevención no farmacológicas, que es algo que debemos de seguir insistiendo y que tristemente en este momento en la gran mayoría de los centros de trasplante y en los hospitales se está incluso retirando el uso de cubrebocas. En el hospital en el que yo me encuentro ya no es obligatorio el uso de cubrebocas en centro hospitalario, lo cual se me hace una locura, pero muchos centros alrededor del mundo lo implementaron desde hace ya mucho tiempo. Eh, la recomendación aquí es que para los pacientes hospitalizados se traten de mantener o en cuartos individuales o se traten de hacer cohortes en los que todos los trasplantados inmunocomprometidos estén en cierta zona y se mantenga el uso de cubrebocas. Nosotros debemos de seguirles recomendando a nuestros pacientes trasplantados que usen este cubrebocas, sobre todo en lugares públicos, porque me imagino que ustedes también han visto no solamente COVID-19, pero el aumento de casos de influenza y sobre todo en mi institución de neumococo invasivo y estreptococo pneumoniae también, por lo que sí se recomienda que se siga utilizando cubrebocas por todas las asociaciones internacionales, también el aseo de manos y por supuesto seguir tomando decisiones prudentes, sobre todo aquellos que tienen un trasplante reciente, que tienen niveles altos de inmunosupresión, que tienen un rechazo y que acaban de ser inmunosuprimidos nuevamente, sobre todo porque estos pacientes, si desarrollan neumonía viral, probablemente van a requerir disminución de la inmunosupresión y eso eventualmente puede tener otras implicaciones, el reducir inmunosupresión en estos pacientes. Ahora, hablando del proceso de procuración, ya actualizamos todo lo que sabemos hasta este momento de vacunas, anticuerpos y medidas preventivas, enfocándonos a los cambios que ha tenido para nosotros en la conducta de centros de trasplantes. Vamos a hablar acerca de, primero, las pruebas diagnósticas, las cuales han avanzado significativamente a lo largo de la pandemia. Ahora tenemos estas pruebas rápidas de flujo lateral que han sido de gran utilidad para todos nuestros pacientes, para nosotros mismos. Sin embargo, las nuevas variantes se sabe que pueden llegar a tener una sensibilidad disminuida en estas pruebas rápidas, sobre todo en los primeros días de enfermedad, en los que la replicación viral continúa siendo baja, pacientes asintomáticos, por supuesto, y que si hay un punto con Omicron en el que en el número de reproducción mayor del virus, en el que estas pruebas tienen una mayor sensibilidad. Sin embargo, para fines prácticos, para nuestros pacientes trasplantados y nuestras conductas en centros de trasplante, la PCR es la prueba recomendada sin duda para tamizar donadores, para diagnóstico de pacientes sintomáticos también. Y esta PCR se puede tomar básicamente de dos diferentes sitios anatómicos. Se puede tomar de muchas, está validada en dos, que es tracto respiratorio bajo. Eso significa hacer una broncoscopía, un lavado y hacer una prueba de PCR NAT de búsqueda de ácidos nucleicos en esa broncoscopía, que eso me parece en la gran mayoría de los centros hospitalarios de tercer nivel ya está estandarizado. Y por otro lado, también podemos hacerlo en hisopado nasofaríngeo, introducirlo en la nariz, en la faringe y correr una PCR de tracto respiratorio superior. Sin embargo, comparando las dos pruebas, se sabe que un lavado broncoalveolar, es decir, una prueba respiratoria baja, tiene una PCR con mayores tasas de positividad. En este estudio se comparó que la PCR de lavado broncoalveolar tenía una tasa de positividad del 91.8%, comparado con PCR nasofaringea, que solamente tenía 45.5%. Obviamente, estos datos se tienen que interpretar y se interpretan dependiendo de la variante, de la presentación clínica del paciente, de qué tan sintomático está, de si tiene neumonía o no, y del tiempo de evolución también, por lo que estos datos y estos números sin duda pueden ser dinámicos en muchos pacientes. Y regresando a este punto, a las PCRs, la implicación básicamente de hacer una PCR de broncoscopía es básicamente para donadores de pulmón. Fuera de los donadores de pulmón, todo el resto de los órganos sólidos pueden ser tamizados solamente con hisopado nasofaríngeo. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que no tienen utilidad? El buscar
PCRs y hacer NATs de SARS-CoV-2 en muestras biológicas que no sean saliva o tracto respiratorio no están realmente estandarizadas. Si lo encontramos, por ejemplo, en heces, si lo encontramos en algún tejido, es probable que el valor sea limitado y cometa confusión y no se puedan interpretar porque son laboratorios que no están estandarizados y que tienen un limitado valor en el momento de las procuraciones. Las otras pruebas que no tienen utilidad son pruebas serológicas. Hay muchísimas plataformas de pruebas serológicas. Cada uno de los kits de entrada tiene una tasa de positividad diferente y una sensibilidad diferente. Y hasta este momento, nuevamente, no hay un concepto como el estar completamente protegido de COVID-19 y por lo tanto, si te dan cierto títulos de anticuerpos IgG o IgM, pues son muy difíciles de interpretar su significado, ¿no? También la búsqueda de antígeno o de partículas virales de SARS-CoV-2 en tejidos sólidos que no sea pulmón se ha realizado y cuando se ha documentado no se ha asociado tampoco con transmisión derivada de donador, por lo que hacer biopsias y buscar ahí PCRs en tejidos sólidos, eso tampoco se debe de hacer porque son pruebas que no tienen mayor utilidad. Y ahora venimos al problema que tenemos, que es la utilización realmente de órganos de donadores que son positivos a COVID-19 o de realizar trasplantes en receptores que están positivos, pero que necesitan el órgano. Y esta decisión es obviamente un balance en la de, por un lado, medir la seguridad del receptor de trasplante en el que recibe un órgano de tejidos infectados de COVID-19 y, por otro lado, el riesgo muy real de poder sobrevivir en la lista de espera y decir, no lo trasplanto porque el donador está positivo, pero ¿qué va a pasar con ese paciente? ¿Será que pierde su oportunidad si estaba altamente sensibilizado o pierde su oportunidad y se trataba de un trasplante de hígado o un trasplante de corazón en la que no trasplantar sin duda tiene una implicación en la vida del receptor? Vamos a hablar primero de los donadores cadavéricos que se encuentran infectados de COVID-19. Bueno, estos pacientes, como sabemos, pueden tener una excreción prolongada de SARS-CoV-2 después de haber tenido la enfermedad. Eso no es ninguna noticia para nosotros. Sabemos que las personas pueden estar con PCR positiva semanas y pueden tener un RNA detectado después de haber padecido la enfermedad y eso no necesariamente se correlaciona con infección. Por lo que el primer principio es tener una prueba positiva de PCR de SARS-CoV-2 no necesariamente significa transmisión o infectividad. Entonces, lo que sí se sabe es que los programas de trasplante a nivel global sí requieren que se haga una PCR tiempo real a todos los donadores de una muestra respiratoria, en el caso de trasplante pulmonar respiratoria baja por broncoscopía, en las últimas 72 horas antes de la procuración. Entonces, los centros de trasplante sí siguen tamizando a todos sus donadores y receptores. Y nuevamente, como dije específicamente en el caso de trasplante pulmonar, no es aceptable una PCR nasofaringea, necesita ser una prueba respiratoria baja. Entonces, para poder hablar del siguiente tema, vamos a separar el trasplante pulmonar de todo el resto de los órganos donados, del riñón, del hígado, del intestino, del páncreas y del hígado. Todos estos órganos abdominales y corazón tienen implicaciones muy diferentes en el caso del trasplante de pulmón. ¿Por qué? Porque el trasplante de pulmón es realmente el sitio reservorio de replicación y de daño por SARS-CoV-2. Y los pulmones representan un riesgo significativo de transmisión al receptor y también al equipo de salud al momento de la procuración. Y esto salió a raíz de un primer reporte de caso publicado en el 2021, a finales del 2021, en la que se realizó una procuración de trasplante y desafortunadamente hubo muchas infecciones en el cirujano, en varios asistentes de la cirugía, en el receptor de trasplante, por lo que se sabe que pulmón es una entidad completamente diferente al resto de los órganos, lo cual justifica que una prueba positiva al momento de la muerte es básicamente hoy en día una contraindicación para donar los pulmones y se requiere nuevamente una PCR de tracto respiratorio bajo. La OPTN, que es la Asociación Americana que busca transmisión de infecciones de órganos a receptores,
Ellos, interesantemente, documentaban una discrepancia entre los donadores que tenían una PCR positiva en tracto respiratorio bajo y que tenían una PCR negativa en tracto respiratorio alto. Esa discrepancia no era nada despreciable, era del 46%, por lo que esta evidencia científica sustenta que se haga una broncoscopía en trasplantados de pulmón. También la OPTN ha documentado 3 casos de COVID-19 derivado de donadores de pulmón a receptores en los que tenían una PCR nasofaringea negativa y una broncoscopía positiva. Y de hecho, el caso que mencioné, que fue el primero que se publicó, desafortunadamente el receptor de trasplante pulmonar falleció después de haber sido contagiado. En el caso del trasplante pulmonar, no se ha documentado realmente una transmisión de COVID-19 en donadores que son negativos en el lavado broncoalveolar, por lo que si tenemos una PCR nasofaringea y pulmonar negativa, podemos confiar en ese resultado y podemos confiar en que no va a haber transmisión de COVID-19. Y bueno, en general, los donadores de pulmón positivos de SARS-CoV-2 se difiere el trasplante y no se aceptan los órganos. Y bueno, debo de decir que en algunos centros son un poco más flexibles, esa es la conducta general, pero recientemente en algunos centros de Estados Unidos han sido un poco más flexibles a interpretar, cuando hay un servicio de infectología de trasplantes, a interpretar resultados, pedir el CT value, el cycle threshold para ver la cantidad de virus que tiene el paciente, ver si está detectable y ver si es una enfermedad remota y de ahí interpretar si se puede utilizar o no. La recomendación hasta este momento oficial es no utilizar estos órganos. Sin embargo, algunos centros de trasplante se puede llegar a considerar la donación. Ahora, lo que sí es que se ha documentado trasplantes pulmonares exitosos después de 90 días de infección con 2 pruebas negativas, tanto nasofaringeas como del lavado broncoalveolar. Por lo que si estos pacientes fueron infectados hace más de 3 meses y en este momento se encuentran asintomáticos y consistentemente salen negativos, se pueden llegar a utilizar. También hay 2 casos de trasplante pulmonar de donadores que fueron PCR positivo al día 30, al día 38, antes de la donación, pero cerca de la procuración tuvieron un lavado broncoalveolar negativo, fueron a trasplante y no se transmitió COVID-19, por lo que todavía le da más sustento a que una broncoscopía negativa COVID-19 puede ser sin duda una pauta importante para tomar la decisión de seguir adelante con el trasplante o no. Ahora, algo muy interesante es trasplante intestinal. El trasplante intestinal, los números en general de trasplante intestinal son muy bajos alrededor del mundo, por lo que el conocimiento es aún muy limitado del riesgo de transmisión de donadores de intestino positivo de COVID-19 a receptores. Ahora, sabemos que el intestino es un órgano muy inmunogénico, en la que el tejido intestinal linfoide se ha propuesto como un lugar potencial de respuesta inmune a SARS-CoV-2. Y tenemos evidencia también que la materia fecal puede ser un reservorio no reconocido. Hay varios estudios en los que se hicieron varias pruebas biológicas buscando replicación del virus y tenemos PCRs positivas en evacuaciones. Y de hecho, en un análisis de 8 cohortes que incluyeron 315 sujetos, la prevalencia de SARS-CoV-2 positiva en heces o hisopado anal después de ser negativo en hisopado nasofaringeo era del 32%. ¿Qué significa eso? Que probablemente un paciente puede tener un cuadro respiratorio, recuperarse, ser negativo en vía respiratoria, pero puede seguir excretando el virus de forma gastrointestinal. Por lo tanto, una PCR positiva nuevamente no significa que el tener una PCR positiva tenga la suficiente cantidad de virus para transmitir o para infectar de COVID-19. Por tanto, y por todos estos hoyos en el conocimiento en general, los potenciales donadores de intestino que son positivos a SARS-CoV-2 son diferidos también y no se utilizan. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos SARS-CoV-2 en tejidos sólidos? La verdad es que hasta este momento no está claro si la presencia de este RNA de SARS-CoV-2 en órganos se asocia con riesgo de transmisión. En un estudio retrospectivo en la que se buscó intencionalmente RNA viral en biopsias hepáticas, se detuvieron al solamente hacer 9 biopsias, no se encontró la detección del virus en sujetos que estaban positivos.
También hay varios estudios de sujetos cadavéricos en los que se reportaban que podían detectarse partículas virales en células renales glomerulares, en sistema tubular de pacientes que fallecieron de COVID-19. Sin embargo, las conclusiones es que a pesar de encontrar estos virus y estos viriones, la cantidad es muy baja para poder transmitir el virus, por lo que todavía hay muchos hoyos en el conocimiento acerca de por qué estos órganos son positivos y cuáles son las implicaciones a largo plazo. Entonces, aún se requiere más información acerca de los desenlaces a largo plazo de receptores que recibieron órganos de donadores positivos a COVID-19. Hablando de todo el resto de los órganos, es decir, riñón, hígado, páncreas, riñón y corazón, todos estos órganos, al no ser respiratorios, nuestra teoría o el principio biológico es que si un donador tiene SARS-CoV-2, lo tiene en vía respiratoria, no lo tiene realmente en el riñón. Y dado que cuando se ha encontrado, incluso en casos positivos, la cantidad es muy baja, el principio biológico es que la posibilidad de transmisión es muy baja y probablemente es cero. Por lo que hasta este momento no se ha documentado transmisión de SARS-CoV-2 de donadores positivos a receptores cuando se trata de donación de órganos que no sea pulmón y que no sea intestino tampoco. Entonces, múltiples reportes han descrito el uso exitoso de riñón, de hígado y de corazón de donadores positivos sin transmisión a receptores. También hay que considerar que la mayoría de estos donadores no recibieron ni tratamiento antiviral ni tampoco anticuerpos monoclonales y hasta este momento tampoco está recomendado hacerlo o darlo en este escenario clínico. Hay una entidad que es particularmente difícil, que es aquellos donadores que sí fallecieron por complicaciones de COVID-19, que tenían un COVID-19 diseminado, que tenían estado de hipercoagulabilidad, que estaban en una tormenta de citoquinas. Estos donadores que fallecieron por complicaciones de COVID-19 es compleja. En general, muchos de estos pacientes tienen disfunción orgánica y de todas maneras no son buenos candidatos a la donación. Pero bueno, generalmente cuando la causa de muerte es COVID-19, la tendencia es diferir la donación. Recordando que COVID-19 puede ser un estado de hipercoagulabilidad, aunque con la información que tenemos hasta este momento, sabemos que la calidad de los órganos no parece ser afectada por el estatus de COVID-19 del donador. En un estudio retrospectivo se mostró que los órganos trasplantados de donadores positivos de COVID-19 no tuvieron ni una supervivencia del individuo ni supervivencia del injerto diferente a 30 días comparado con donadores que eran COVID-19 negativos. Y en esta corte se incluyeron tanto hígados como corazón como riñones. Entonces, la mayoría de los centros de trasplante sí suelen aceptar riñones, hígados y corazón de donadores recientemente infectados, siempre y cuando no haya sido COVID-19 la causa de muerte, no hay un estado de hipercoagulabilidad o un estado proinflamatorio. Algunas guías que ahora vamos a revisar sugieren específicos rangos de tiempo, desde el inicio de la infección o desde la detección del virus hasta el momento en el que pudieran donar y vamos a ver cuál es el racional de esos rangos de tiempo también. Entonces, este es acerca de donadores cadavéricos, enfocándonos a donadores vivos que están infectados a COVID-19. Este es un escenario complicado para nosotros médicos de trasplante porque aquí no solamente tenemos que proteger al receptor del órgano, sino también al donador del órgano y considerar el riesgo que representa donar un órgano estando positivo para COVID, siendo donador de órgano. Ahora, aquí la literatura no ha sido tan actualizada. Sabemos que la literatura publicada acerca de procedimientos quirúrgicos tempranos, y con tempranos me refiero en los primeros días de haber tenido COVID-19, se asoció una mortalidad elevada en pacientes infectados. Esta información realmente no es específica a cirugías de procuración de trasplante, sino cirugías en las que eran cirugías programadas que se operaban a pacientes que habían tenido COVID-19 o que tenían COVID-19 muy recientemente y que sabían que se morían más. Por esa razón, durante la pandemia se emitieron varias recomendaciones de colegios de cirugía diciendo
no hagan cirugías selectivas o difieran en mayor posibilidad cirugías selectivas, incluso ofrecían listas de qué era considerado una cirugía electiva y enfocarnos en cirugías urgentes, porque sí existía este riesgo documentado para el donador. Sin embargo, ahora enfocados a trasplante, un subanálisis de COVID Search Data mostró que cirugías selectivas había una mortalidad a 30 días de 3.09 en las primeras 2 semanas de infección por COVID-19, comparadas con 0.69 en pacientes no infectados. Entonces, este es un subanálisis, pero sí demuestra claramente que hay una mortalidad elevada si hacemos una cirugía en las primeras 2 semanas comparado con pacientes que no estaban infectados. Ahora, en un estudio prospectivo internacional, se mostró que el riesgo no disminuía a un riesgo basal, sino hasta 7 semanas después de haber tenido el diagnóstico de COVID-19, siempre y cuando se hubieran resuelto los síntomas. Por esta razón, se utiliza para muchos de tomar de estas decisiones para hacer trasplante de donadores vivos 7 semanas, porque se sabe que el riesgo basal después de haber tenido COVID-19 a las 7 semanas regresa. Otro estudio encontró hallazgos realmente muy similares con una mortalidad a 90 días de 16.6 en pacientes que tuvieron cirugía en las primeras 8 semanas del diagnóstico, comparado con 5.8 en los controles, por lo que nuevamente se adhiere más información mostrando que cirugías tempranas después de haber tenido COVID-19, y esta sí es información específica para COVID-19 y trasplante, por lo que la mayoría de los diferentes colegios, como la Sociedad Americana de Anestesiólogos y la Fundación de Seguridad de Pacientes, en febrero del 2022, recomendó que para pacientes no vacunados se retrase la cirugía 7 semanas desde el diagnóstico y que además se encuentren asintomáticos. Obviamente el estar vacunado puede llegar a tener un impacto positivo, sí, al igual que haber tenido COVID-19 previamente y que sea un segundo episodio. Y por supuesto, nada de esta información es información conclusiva. Toda esta información está sujeta a cambios epidemiológicos, cambios en las variantes, cambios en el comportamiento de la enfermedad, que pueden tener un impacto en estas recomendaciones actuales, pero en este punto de la pandemia es en el que estamos. Ahora, por último, ¿qué pasa con aquellos candidatos a trasplante que están infectados de COVID-19 pero necesitan un órgano? Bueno, como sabemos, esta es una decisión que en general tiene que ser individualizada. Algunos casos, la urgencia de trasplante supera el potencial daño de ser trasplantado con COVID-19. Es decir, si tienes un paciente con un MELD muy alto, en terapia intensiva, intubado, con una posibilidad de trasplante y tiene COVID-19, pues probablemente ahí lo que se debe de hacer es ver nuevamente el cycle threshold, cuántos días tiene de infección, ver exactamente el grado de infección pulmonar que tiene y balancear el riesgo de no ser trasplantado y morir por la enfermedad de base versus ser trasplantado con un COVID-19 activo, ¿no? Aquí, por supuesto, también preocupa no solamente tener COVID-19, sino el estado de hipercoagulabilidad, el riesgo de trombosis arterial y la reacción que va a tener el virus, probablemente volviéndose una infección persistentemente activa al momento en el que reciba alta dosis de inmunosupresores. Aquí la ventaja es que con los candidatos a trasplante se pueden hacer varias cosas. La primera es que se puede tratar de interpretar el valor CT o el cycle threshold. Se sabe que en aquel CT value que está entre más de 32, yo diría, de hecho en mi centro de trasplante usamos más de 30, se considera un marcador de baja efectividad. Es decir, mientras más se tarde, más ciclos se tarde en detectar el virus, pues significa que hay una cantidad de virus menor, y esto ya hace unos años decíamos no se sabe, ahora sí se sabe que un valor de CT value más alto significa una cantidad de virus más baja, por lo tanto, mientras más alto esté, menor infectividad y potencialmente menor posibilidad de complicaciones quirúrgicas. Por lo que si tengo un receptor a trasplante, primer paso es, ¿está sintomático? ¿Tiene neumonía viral o solo es una infección respiratoria alta? ¿Cuál es su valor de CT? Y
En general, la mayoría de los centros deferirían el trasplante, pero se pueden considerar algunos casos. Probablemente sería cuestionable el caso de riñón, en el que hay otra terapia sustitutiva como hemodiálisis. Sin embargo, incluso dentro de los trasplantados de riñón puede haber sujetos que están altamente sensibilizados y no trasplantar puede ser su oportunidad de un órgano, por lo que nuevamente estos casos en general se individualizan. Y el segundo escenario, que es muy diferente, es que en estos candidatos a trasplante pueden recibir antivirales, pueden recibir remdesivir, pueden recibir no Paxlovid por el uso de tacrolimus que vamos a tener post-trasplante, pero son pacientes que pueden recibir antivirales y eso potencialmente también puede facilitar la decisión de llevarlos a trasplante o no, incluso con una PCR positiva. Ahora, sabiendo todo el contexto de literatura que hay, vamos a aterrizar la nave en cuáles son las recomendaciones en las guías de manejo. Hice unas tablas en las que combiné las recomendaciones de la Sociedad Americana de Trasplante con OPTN, que es el órgano regulatorio de procuración y trasplante. Y empezando primero por el trasplante de pulmón, que dijimos es una entidad completamente separada. Si el paciente tiene una PCR, nuevamente tiene que ser por broncoscopía, que está positiva, se debe de rechazar al órgano. Hasta este momento no hay una mejor recomendación. Si tiene una PCR con broncoscopía negativa, se tiene que rechazar si el sujeto se encuentra en los primeros 21 días de infección. Esta recomendación puede ser un poco contradictoria, sin embargo, sí se recomienda que se esperen al menos 21 días, porque la mayoría de estos pacientes que tienen alguna enfermedad crónica pulmonar pueden tener todavía un curso clínico después de a los 21 días. Y también, a pesar de que sea negativo, se puede rechazar si tiene más de 21 días, pero que incluso con más de 21 días tenga persistencia de los síntomas o daño pulmonar por COVID-19. Nuevamente, estas recomendaciones solamente son guías y se debe de individualizar al momento de tomar decisiones a la mano con un infectólogo de trasplante. Ahora vamos al resto de los órganos. El resto de los órganos, primero vamos a hablar de donadores cadavéricos. Si tenemos este es en el caso de trasplante de riñón, corazón, hígado y páncreas. Si tenemos un donador cadavérico que tiene una prueba positiva, sea broncoscopía o PCR nasofaringia, la conducta debe de ser rechazar si tiene menos 10 días de infección. Y aquí es importante considerar si no hay historia clínica o si no es positiva durante la procuración, porque eso ocurre mucho. Ocurre que el paciente no tiene síntomas, no tiene historia de COVID-19 y tiene una prueba positiva. En el donante cadavérico, en este caso, la conducta no es rechazar, la conducta es considerar. Se considera el caso, se evalúa el valor de CT, si tiene neumonía viral, se evalúa todo el caso en general antes de decir si sí o si no. Nuevamente, si tenemos un donador cadavérico que tiene una prueba de broncoscopía o hisopado nasofaringio negativo, también se pide rechazar si se encuentra en los primeros 10 a 21 días, pero si la infección es severa. Si es una infección que no es severa, que solamente probablemente con síntomas respiratorios altos, puede ir adelante a procuración. Y la recomendación también es proceder si tiene más de 21 días de haberse documentado la infección. Por lo que incluso, a pesar de que hay conductas claras, como es rechazar al donador cadavérico si tiene menos de 10 días de infección y sigue positivo, hay algunas que también son claras, que es si son negativos, adelante, si se trata de un órgano abdominal, todavía hay una área que se debe de interpretar en conjunto. Ahora, ¿qué pasa con los donadores vivos? Si tenemos un donador vivo que tiene una broncoscopía, raramente lo haríamos, o un aspirado nasofaringio y está positivo, aquí la recomendación es retrasar la donación entre 3 y 6 semanas, entre 21 días y 6 semanas. Esta recomendación está basada en lo que comentamos previamente, en la que aquí está de por medio la seguridad del donador y sí hay un aumento en la mortalidad después de hacer cirugías en las primeras 7 semanas después de haber tenido COVID-19. Nuevamente, aquí la palabra no es rechazar, la palabra es considerar, porque puede haber pacientes que tuvieron un COVID-19 muy leve, que resolvieron los síntomas completamente y que tienen un valor de PCR
en 40 o en 35, y obviamente estos pacientes podemos ser permisivos y aceptar el trasplante si es algo extraordinariamente urgente. Ahora, para donadores vivos que tienen un lavado broncoalveolar o un hisopado nasofaringeo negativo, definitivamente la recomendación es proceder, que es la mayoría de los casos. Y bueno, como conclusiones a la plática, las vacunas, como sabemos, son una forma efectiva de protección contra COVID-19, aunque debemos de esperar una respuesta humoral y celular disminuida en estos pacientes. También los anticuerpos monoclonales, recordar que en este momento tienen una muy baja efectividad y no son utilizados ni recomendados. Y por último, que los donadores infectados con COVID-19, a excepción de los pulmones, se pueden considerar para la donación. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Armelí. Realmente clarísima y muy rica la presentación. Nos ha traído cosas que para el desarrollo de los programas de trasplantes en nuestro medio todavía no conocemos o no se consideran con la asiduidad que vemos lo hacen ustedes. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer antes de darle la palabra al auditorio, las preguntas, de decirles en este momento en Canadá cuál es la incidencia de infecciones por COVID en la población general y si bien lo dijiste, volver a repetir cuál es la tasa de mortalidad en la población de pacientes trasplantados. Esos dos numeritos. Sí, bueno, Yo no escucho. No escuchamos. ¿Me escuchan? Muy bajito. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ok, en donde yo me encuentro, la ciudad tiene una población de alrededor de 1 millón de habitantes. La estimación de la carga ahorita de COVID-19 pues es claramente muy difícil de hacerse porque no todos los pacientes se realizan una PCR. Muchos de ellos están diagnosticándose con pruebas caseras. Entonces, el impacto real de COVID-19 y qué tanto está circulando no se sabe. Aquí lo que se hace es que se monitoriza el agua, como se ha hecho en algunas grandes ciudades como Nueva York, etcétera, y con la monitorización del agua en la que se miden partículas de SARS-CoV-2 sabemos si estamos en alta o baja incidencia, ¿no? Lo que les puedo decir es que, por ejemplo, en el mes de mayo no estoy segura, pero en el mes de abril, la incidencia de COVID-19 en trasplantados fue muy baja. Hubo alrededor de 4 o 5 pacientes que reportaron tener COVID-19 y que recibieron Remdesivir. Nosotros lo sabemos porque necesitan tratamiento intravenoso, por lo que en este momento la prevalencia es baja. Estamos en meses cálidos, eso también ayuda, aunque el impacto no se conoce por esa razón, ¿no? Porque no todos los pacientes se realizan una PCR. Y repitiendo la mortalidad en sujetos trasplantados por Omicron, por la variante que tenemos en este momento, en cohortes de Estados Unidos es del 2%, en Francia es del 4%, entonces debe estar alrededor de eso, 2-4%, obviamente con factores individuales como la edad, el sobrepeso, la hipertensión, comorbilidades, la inmunosupresión que reciben, pero se ha de manejar en esos rangos comparado con la mortalidad de población abierta, que es de 0.05%. Clarísimo. Bueno, Roberto. Bueno, excelente presentación, Armel. Muchísimas gracias porque con muchos datos y eso es muy importante. Yo tengo dos preguntas. Una, bueno, la acabas de responder. Cuando
circulamos, atravesamos los periodos de la pandemia, una vez que habíamos empezado a perder el temor inicial y la incertidumbre inicial con Delta, bueno, las cosas estaban más o menos tratando de volver a la normalidad y apareció Omicron y luego apareció y la duda ya era, bueno, ¿esto cuándo va a parar de aparecer variantes? ¿Cuántas vacunas van a ser necesarias? ¿Tendremos que estar vacunándonos en forma permanente? ¿Y con qué tipo de vacunas, etcétera? Es muy buena la noticia desde el punto de vista epidemiológico y a los que hacemos trasplante, que la tasa de mortalidad de Omicron, que fue cuando surgió, que parecía que era una variante medio cuco, tiene una tasa de morbimortalidad mucho más baja. Son números más que aceptables, estos que estás mencionando, que de los trabajos tanto de Estados Unidos como de los de Francia. ¿Qué podemos esperar, ¿no? Respecto de esto, si ya hay en vistas o la aparición de nuevas variantes o nuevas estrategias. Lo que dijiste de los monoclonales es muy claro, muy ilustrativo. En su momento todos tuvimos grandes esperanzas y ¿no es cierto? Pero bueno, así que habrá que arreglarse con el tema y las estrategias de las vacunas van a depender, como bien dijiste, de la capacidad que tengan los países de obtenerlas y de proveerlas a nuestra población. Sí, Clemente, ¿qué? No, también Sí, yo quiero creo, recalcar la perdón. importancia, la importancia de lo que se presentó, que las medidas preventivas generales, el uso del barbijo, por lo menos en las instituciones médicas, el uso del barbijo, el lavado de manos y el alcohol, y evitar las grandes aglomeraciones en las instituciones de salud deben de seguir considerándose, ¿no es cierto? Cosa que no en todos los lugares en nuestro país, Armelí, se están respetando, ¿no es cierto? Ahora sí, Sí, la así es. respuesta que le... Bueno, yo creo que por un lado, bueno, ninguno de nosotros tenemos una bola de cristal, ¿no? Pero desde hace varios años que inició la pandemia, había toda esta teoría de que se iba a volver un virus endémico y que iba a tener una temporalidad, como por ejemplo de influenza. Es que solo lo vamos a tener en los climas fríos, ¿no? Y realmente eso no ha pasado. Lo que ha pasado es que se ha vuelto un virus endémico, es decir, lo tenemos a lo largo del año. Lo que cambia es la alta prevalencia durante los climas fríos, pero sin embargo, ahorita, por ejemplo, analizando los datos de influenza en Manitoba, en la provincia en la que yo vivo, nosotros ya no tenemos influenza A y B detectable. No sé cuál es la experiencia en Buenos Aires ustedes porque están en otra temporada, pero nosotros en este momento no tenemos influenza. Hemos pasado varios meses de verano en los que no se tiene influenza circulando y sí se tiene COVID-19. Entonces, es muy probable que se mantenga endémico a lo largo del año y que más bien su prevalencia aumente en ciertos puntos estacionales y probablemente eso es lo que va a ocurrir. ¿Van a aparecer nuevas variantes? Sí, por supuesto. Por supuesto que van a aparecer nuevas variantes y siguen apareciendo todo el tiempo. Sin embargo, creo que es muy alentador el ver que la variante predominante de Omicron se ha mantenido desde ya hace más de un año, ¿no? Ya casi 2 años, y no hemos tenido una variante que venga a sustituir a Omicron y que el tener una nueva variante dominante, porque lo que tenemos son diferentes
como subgrupos de Omicron, pero no ha habido una variante que venga a sustituir a Omicron, que potencialmente sí podría representar un cambio en la presentación clínica, un cambio en los diagnósticos, pues en todo lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, eso no ha ocurrido. Yo creo que lo más probable es que el virus va a seguir evolucionando como está evolucionando en este momento, probablemente en subespecies de Omicron, dado que la transmisión ahora es más baja, menos acelerada y en grupos más pequeños de personas, y que se mantenga endémico. En cuanto a las vacunas, ¿qué va a pasar? Yo creo que eso es una pregunta todavía a responder, porque desafortunadamente aquí entra un tema también político y económico, en el que lo que necesitamos es que nos den una recomendación no en laboratorio y no asociaciones, sino basados en ciencia, ¿no? En un rango nos revacunamos cada 6 meses. Esa es la recomendación para sujetos trasplantados en este momento, el revacunarse cada 6 meses con una dosis bivalente. Pero lo que queremos es basado en qué. ¿Dónde está la literatura, ¿no? Diciendo que se requiere a 6 meses y no a 5 y no a 7? ¿Y cuál es el beneficio real de revacunarse a 6 meses? Y cómo se emite esa recomendación dependiendo del momento epidemiológico de transmisión del lugar, porque evidentemente no es lo mismo vacunarte a finales de otoño, entrando a un clima frío de invierno donde va a haber mayor transmisión, a vacunarte en pleno mayo, cuando probablemente la transmisión sea más baja. Entonces, todas estas decisiones de revacunarse y cuándo volverse a poner un refuerzo tienen que estar sustentadas en ciencia, no solamente recomendaciones. Y me parece que en este momento toda la investigación que hay acerca de periodicidad de vacunas en sujetos trasplantados, pues está hecho un poco al lado, ¿no? No es algo que se esté estudiando tan activamente como como otras entidades que se llevan la prioridad, como es esto, poder trasplantar órganos de donadores positivos. Entonces son todavía respuestas a responder, preguntas a responder. Amelie, una pregunta práctica. Lo que hablábamos de las posibilidades de ciertos países o de ciertos estados provinciales dentro de un país, las posibilidades de recursos, vamos a suponer, clínicamente normal, tanto el donador como el receptor, pero no se les pudo hacer PCR porque no había. ¿Sirve el test rápido como orientador? Pues yo no puedo contestar esa pregunta porque no tengo la experiencia clínica de uso de pruebas rápidas para decidir procuraciones. Yo lo que creo es que las pruebas rápidas, lo que sí es que tienen un rendimiento muy bajo en pacientes asintomáticos, ¿no? Y por ejemplo, en trasplante de pulmón nos interesa encontrar a los asintomáticos para poder detener la procuración. Entonces, yo creo que no hay ahorita en este momento un estudio en el que se haya evaluado, ¿no? Comparado haciendo PCR versus pruebas rápidas y si son seguras de utilizarse en procuración o no. Entonces, en el momento en el que tengamos ese estudio podremos contestar esa pregunta y con toda honestidad yo solamente he estado involucrada en procuraciones en las que se hace PCR. Bien, pero vamos a suponer que el donador es negativo y todos los donadores, entiendo que acá también tienen PCR. Yo me refería más bien al receptor. Si al receptor no le puedo hacer PCR, ¿sirve eventualmente una prueba rápida? Pues nuevamente... Para el estatus del receptor, el donador es negativo por PCR. Pues la cuestión aquí es cuál es el estatus clínico del receptor, ¿no? Si el receptor tiene síntomas, pues me parece que la prueba rápida sería altamente confiable, sobre todo si se encuentra en los primeros días de infección, pero sería muy cuestionable a un receptor asintomático confiar en una prueba negativa, ¿no? Porque puede estar en sus primeros días de infección, sobre todo con Omicron, en la que en sujetos asintomáticos la prueba negativa, la prueba rápida tiene un rendimiento menor, ¿no? ¿Qué tal que ese paciente sí es positivo, pero en títulos muy bajos, y al momento en el que le demos esteroides, basiliximab, le demos timoglobulina,
el paciente acabe con una infección persistente activa, desarrolle neumonía viral, ¿me explico? Entonces yo creo que sería confiable si el receptor se encuentra positivo y no sabemos qué es, si es influenza, si es un rinovirus, si es un SARS-CoV-2 y queremos saber qué es, me parece que podría ser confiable. Si el receptor está negativo, yo no creo que sea confiable y no tengo la literatura para poder decir que es confiable su uso. Muy bien. Bueno, alumnos, chicos, consultas, preguntas para Armel. Reitero el agradecimiento, Armel, y tu generosidad de brindarnos tantos datos. Yo quería hacer una consulta, primero buenas tardes, con respecto a los receptores, perdón. Vos hablaste de posibles complicaciones, sobre todo hablando de la hipercoagulabilidad, que es algo que se habló mucho durante el COVID, pero no sé si hay algo de evidencia con respecto al impacto que puede tener en el rechazo del órgano. Es que yo creo que el problema es que como ahora están muy, ¿cómo diría? Como ahora está muy estandarizado las conductas que seguimos, cada vez hay menos sorpresas y por lo tanto hay menos documentación, artículos y cohortes en ese escenario clínico, ¿no? Lo que sí ha pasado, por ejemplo, es que se hace la procuración, donador negativo, receptor negativo, todo muy bien. Se hace el trasplante y el paciente se infecta temprano dentro del hospital, es decir, adquiere COVID-19 de forma temprana intrahospitalaria. En esos casos, sí hay varios reportes de caso en la que esos pacientes desarrollan neumonía viral, pueden acabar bastante enfermos, graves, con ventilación incluso mecánica, se disminuye o se tardan en reintroducir tacrolimus, prednisona, mofetil-micofenolato, y los pacientes, pero estos solamente son casos individuales y reportes sí pueden tener rechazos incluso muy tempranos, ¿no? Justo por los cambios en el manejo de la inmunosupresión. Entonces, creo que tu pregunta trae un contexto importante también de mencionar, que es el trasplante seguro, ¿no? No solamente es tamizar, sino también que dentro de nuestros hospitales sean hospitales seguros. Nosotros ahora que retiramos el cubrebocas, sí hubo que haber una lucha con salud pública, en decir las unidades de trasplante tienen que ser unidades seguras, en la que la transmisión, en la que no haya outbreaks, en la que no haya infecciones de COVID-19, porque esto es lo que pasa con los pacientes. Obviamente disminuyes la inmunosupresión y eso sin duda tiene implicaciones en rechazos. Una pregunta que quería hacerte, de todos los trasplantes que hemos nombrado y con respecto a la posibilidad de trombosis por hipercoagulabilidad, tal vez la que son más frecuentes es la trombosis de la arteria hepática, sobre todo en pediatría, y la trombosis arterial o venosa en el trasplante de páncreas. Entonces, cuando se procura a un donante COVID positivo, ¿no es cierto?, ¿toman en el receptor algún tipo de prevención de la trombosis? Solamente heparina de bajo peso molecular a dosis de prevención, no anticoagulación total. No hay ningún, no se anticoagula total. Perfecto. Y tampoco hay evidencia, perdón, Clemente. Quería saber si tampoco hay evidencia del impacto que tiene desde el punto de vista inmunológico por la tormenta que se desencadena en los pacientes, obviamente COVID positivos, en la respuesta inmunológica que tienen. O sea, obviamente en un paciente positivo que positiviza en el post-trasplante, como vos decías recién, al paciente se lo tiene que dejar de inmunosuprimir. Pero hablando por ahí de pacientes que tuvieron COVID previamente y después se decide trasplantarlo, como vos decías en tu charla, si hay algún tipo de medida o algún tipo de evidencia con respecto a la conducta a tomar, si hay alguna complicación desde el punto de vista inmunológico para tener en cuenta, ¿no?, en el manejo de ese tipo de pacientes. Pues no, lo que pasa, al principio de la pandemia se medía IL-6, ¿no? Se medían algunas interleucinas. De hecho, los españoles tienen cohortes documentando decisiones clínicas basados en niveles de IL-6. Esto hasta en este momento realmente no se realiza, no se miden marcadores inflamatorios. Yo creo que en algunos casos en los que
son positivos y que tienen, por ejemplo, un CT value muy alto, que están asintomáticos, a veces podemos medir PCR como para ver el grado de inflamación que tienen. Ya saben que en sujetos no trasplantados, porque sujetos trasplantados y marcadores inflamatorios como procalcitorina, PCR, pues realmente no los elevan, ¿no? No son tan evaluables. Pero en algunos casos de pacientes que están positivos, sí medimos PCR para ver como de forma subrogada y un poco interpretación ambigua si están pasando por un proceso inflamatorio o no. Entonces, eso a veces se mide, aunque no es una conducta ni recomendada ni estandarizada. Pero fuera de eso, medir alguna interleucina como se hacía al principio de la pandemia, no, realmente no. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Armel, ¿sería equiparable la estrategia de vacuna? Usted mencionó cada 6 meses en un paciente trasplantado, dada su reactividad, su hiporreactividad eventual. ¿Sería comparable a un paciente en hemodiálisis o en diálisis peritoneal? ¿También es recomendable cada 6 meses sería el tema de la vacunación? Bueno, la CDC y ACIP mencionan como sujetos inmunocomprometidos aquellos que están con inmunosupresores exógenos, que están recibiendo quimioterapia activa. Entonces son malignidades líquidas, rituximab, esteroides, trasplantados, e incluyen también a pacientes asplénicos, pero no incluyen enfermos renales crónicos. Los enfermos renales crónicos están como en otro rubro, que son enfermedades crónicas, hígado, falla cardíaca, como todos ellos. Para este grupo, de mi conocimiento, no hay una recomendación específica de cada 6 meses. Está recomendado el completar la dosis primaria y tener un booster de vacuna inactivada hasta este momento. ¿Qué recomendación se va a hacer para el otoño-invierno 2023? Eso está un poco por verse. Eso yo creo que en los siguientes meses veremos qué recomiendan. Bien. Gracias, Armel. Michelle, Marco, ¿no van a hacer ninguna pregunta? Sí, yo tengo una. En cuanto a las vacunas, ¿se han asociado efectos adversos relacionados a los pacientes trasplantados? ¿Cómo la han recibido? ¿Si fue distinto a la población general? Esa es muy buena pregunta, gracias por hacerla. Prácticamente en todos los estudios que les mostré, como uno de los objetivos secundarios era también medir la seguridad, ¿no? Cuando algunos estudios eran solamente observacionales, es decir, si tenían el mismo grado de reacciones locales, de dolor en el hombro, de fiebre, etcétera, y con sujetos trasplantados con población abierta, los efectos adversos locales y sistémicos son los mismos. Ajá. Y eso se ha visto con las diferentes vacunas, tanto con Comirnaty de Pfizer como Spikevax de Moderna, y algunas en las que se mezcla Johnson Johnson y la de adenovirus. Entonces, los efectos adversos son iguales. En cuanto a rechazo, algunos estudios solamente midieron episodios de rechazo documentados por biopsia. Algunos de ellos, algunos que se publicaron en Transplantation, sí miden formación de autoanticuerpos después de haber sido vacunados y también no se encontró diferencia. Entonces, desde la perspectiva de rechazo, eso no existe esa asociación. Lo que sí se ha visto es que no en sujetos trasplantados, pero algunas enfermedades renales, como cambios mínimos, después de haber sido vacunados, sí pueden tener flares de las enfermedades, ¿no? Eso no es exclusivo de las vacunas de COVID-19, sino se han documentado con otras vacunas en las que sí pueden tener reactivación de la enfermedad, pero en concreto en sujetos trasplantados eso no se ha visto. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Y una última pregunta. En la presentación se hablaron de distintos esquemas de vacunación. Quería saber si se ha demostrado alguna evidencia de que algún esquema es superior a otro, sobre todo aquellos que combinan quizás un poco más distintas vacunas. Bueno, sobre eso. Excelente pregunta también. Sí, pero la última información que tenemos es solamente en series primarias y la combinación, esquemas en los que se utilizaron 3 dosis de Pfizer, el estudio en concreto son 3 dosis de Pfizer versus haber recibido Chadox
con dosis secundarias de Pfizer, el haber tenido esquemas heterólogos producía mayor respuesta humoral, porque lo único que medían ahí era seroconversión, que el usar esquemas. Entonces, el usar vacunas de plataformas diferentes fue mejor en series primarias. También hay otro estudio en el que la serie primaria, es decir, 2 vacunas eran con Pfizer o con Moderna y luego se cambiaban, es decir, 2 de Pfizer más 1 de Moderna, o 2 de Moderna y 1 de Pfizer, o mantener las 3 del mismo, y la combinación ganadora fue haber recibido Pfizer primero y Moderna después. Entonces, aunque la información es escasa, el dar esquemas heterólogos y recibir diferentes plataformas de vacunas, sin duda ha sido mejor. Ahora, aquí entra otra cuestión, ¿no? Que es la inmunidad humoral, que casi todos nos ha dado COVID, desafortunadamente. Entonces, probablemente lo que sí se ha visto también consistentemente es que tener inmunidad humoral natural más el ser vacunado también es una forma de inmunidad heteróloga, también es mejor, ¿no? Ahora, información actualizada acerca de haber recibido otra vacuna con los boosters bivalentes, con los refuerzos bivalentes, eso no se sabe todavía, pero yo pensaría que es reproducible, ¿no? Que probablemente mantener combinaciones heterólogas es mejor a recibir la misma vacuna. Bien. Bueno, Roberto. Bueno, Clemente, siendo pobre Armel, ya pasó 1 hora y media. Así que siendo esta hora, no sé si no hay otra pregunta de los chicos, de los alumnos, despediríamos a Armel. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, Armel, agradecidos desde la facultad, desde la materia, desde la Facultad de Ciencia Médica de la Universidad de La Plata, acá de Buenos Aires, por tu generosidad y por habernos brindado tan excelente charla. Es probable que te volvamos a convocar el año que viene para la cursada del año que viene, porque ya te están aplaudiendo ahí los alumnos, no sé si ves los aplausitos. Así que muchísimas gracias. Has sido muy atenta y ha sido un placer para nosotros tenerte y conocerte. Despedimos a Armel entonces, saludamos a Josefina Alberú Gómez, una gran amiga, y a David Rush allí, darle un abrazo grande tanto de Clemente como mío. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por sus amables comentarios en el chat, se los agradezco, el placer es mío. Armel, una pregunta más te quiero hacer. ¿El Sí. doctor David Grant sigue en Toronto? ¿El doctor David? Grant. No sabría decirle, no tuve la oportunidad de convivir con él, no lo sabría. Fue quien hizo el primer trasplante intestinal exitoso. Y no lo sabría. ¿Cómo? No lo sabría, en el periodo en el que yo estuve yo no conviví con él, no sabría si en este momento está activo. Perfecto. Muchísimas gracias. El doctor Raimondi. Pasa que el doctor Raimondi le está hablando del periodo paleozoico, más o menos, así que... Gracias por el piropo. Muchas gracias, hasta luego. Doctor Tanús. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bye. Chao, buenas tardes. Buen fin de semana para todos. Chao, buen fin de semana para todos.